Hola, buen día. Esta primera práctica vamos a ver lo que es digital, es decir, vamos a ver entrada y salida digital. La práctica que vamos a hacer es esta que ya se había mencionado. Vamos a tener una salida digital que va a ser de 9, que va a estar conectado a un LED de esta manera. Y también vamos a tener una entrada digital, es decir, un pulsador, un botón, un push button que se va a conectar al D2. ¿Ok? Los objetivos de esta práctica pues va a ser justamente entender tipos de entradas, cómo conectar los pulsadores. Hay dos maneras, pull up y pull down. Entonces vamos a ver cómo configurar en Arduino una entrada y una salida digital, es decir, cómo le decimos a Arduino que esto, el D9, va a ser una salida, y cómo le decimos a Arduino que esto, el D2, va a ser una entrada. Y luego, ya teniendo configurados este como salida y este como entrada, cómo leemos el valor que está en la entrada, y también, si esto ya está como salida, cómo escribimos, ¿okay? En su salida, es decir, cómo le mandamos que prenda o que apague, es decir, o un 0 o un 5 volts. Y también vamos a ver unos tips, unas buenas prácticas de programación, y es el declarar constantes, ¿ok? Les adelanto un poco lo que vamos a ver ahorita. Es un programa muy sencillo, pero que es básico y fundamental. El programa va a ser esto. Vamos a tener un botón y un LED, ¿ok? Como bien lo explica, el botón va a estar en el D2 y el LED en la salida 9. Recordar que todo esto que hacemos aquí es para digital. Como ahorita vamos a ocupar puro digital, vamos a ocupar esta parte, ¿ok? Del 0 al 13 es para entradas o salidas digitales. Entonces vamos a ocupar el 2 como entrada y el 9 como salida, ¿ok? Miren, cuando lo presiono, se prende. Cuando lo dejo de presionar, se apaga. Esto es sencillo, se prende, lo dejo presionado, si lo suelto se apaga. Eso es lo que vamos a hacer. Pues para empezar van a tener que abrir un nuevo programa. Igual van a tener que hacer el mismo proceso de seleccionar la tarjeta, etc. Aquí ya he empezado a hacer el código. Entonces primero vamos a escribir hasta acá arriba unos comentarios, ¿ok? El comentario, recordar que se inicia así y se acaba así. Vamos a escribir esto. El nombre del programa es entrada y salida digital, y lo que se mencionó, prende LED mientras se mantiene presionado el pulsador, si no, pues apaga. ¿Okay? Lo primero que hay que hacer es el voice setup. ¿Okay? En el voice setup vamos a escribir la instrucción pin mode. Si ven, al escribir una instrucción que el compilador entiende, cambia a otro color. En este caso cambia a naranja, eso es importante. Entonces con pin mode, que significa en español el modo del pin, le vamos a decir primeramente qué pin es el que queremos configurar. Primero vamos a configurar este pin. A ver, voy a poner de nuevo esto. Primero vamos a configurar el LED. ¿El LED está en cuál? En el 9, ¿ok? Entonces vamos a decirle que el 9. El 9, ahora una coma, y le vamos a decir qué es lo que queremos que sea. El 9, repetir, queremos que sea una salida, porque a través de él vamos a prender o apagar el LED. Entonces le vamos a decir, y salida en inglés se dice output, ¿ok? Y si ven, igual se puso en azul porque ya lo reconoció. Y luego le damos punto y coma. El punto y coma indica que ahí acaba esa instrucción. Entonces, ahora nos falta configurar el pin 2, en 2 como entrada. ¿Cómo creen que sea? Pues es lo mismo. El pin mode, el modo del pin. ¿Qué pin? El número 2. ¿Cómo lo voy a configurar? Como entrada. Entonces ahora va a ser input de entrada en inglés, ¿ok? Y igual el punto y coma. Ok, ahí ya tengo configurado mi Arduino. Es decir, ya la tengo definido como entrada digital y como salida digital. Como estamos sobre los puertos digitales, él mismo reconoce que van a ser digitales, ¿ok? Ahora, aquí arribita voy a poner otra declaración. Int significa entero. Ojo, no es de input, sino
int, o sea, con T de integer, aquí lo voy a poner, de integer, es decir, entero, de los números enteros. Te voy a explicar por qué. Y aquí voy a escribir otra instrucción que le voy a llamar estado, bueno, no es otra instrucción, es una variable, estado de pulsador, ¿ok? Le voy a escribir estado de pulsador igual a 0. Ahorita vamos a ver para qué sirve. Aquí le estoy diciendo al compilador que voy a ocupar un entero llamado estado de pulsador, ¿ok? Ahorita vamos a ver para qué nos va a servir, ¿ok? Entonces recordar que lo que esté en el void loop, esto lo va a hacer una vez, así con esta vez lo va a configurar, y ahora vamos a ver qué es lo que quiere, qué es lo que queremos que haga el programa. Lo que queremos que haga es que lea el estado de las entradas, es decir, que lea este valor, que lea lo que hay aquí. Cuando lea, si está presionado, a ver, ojo aquí, si está presionado, si no está presionado, están de acuerdo que va a leer un 5 volts. Y si está presionado, va a leer un 0 volts, porque se va a ir a tierra y aquí va a ir en tierra. Entonces lo que queremos es que lea primeramente el valor de la entrada y en función de ese valor prenda o apague el LED. Es decir, si está presionado, si el valor que leo en la entrada es 0, quiero que prenda el LED. Si el valor que leo en la entrada es de 1, quiero que apague el LED. Entonces eso se hace de la siguiente manera. Primeramente es cómo leer una entrada. Cómo leer una entrada es muy sencillo. Entonces vamos a ir escribiendo nuestro código en el void loop. Bueno, esto ya lo sabemos que lo va a hacer repetidamente. Y lo primero que quiero es que leo el estado del pulsador. Ojo, esto está comentado, es lo que queremos que haga. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues para empezar, es con una instrucción muy sencilla que se llama digital read. ¿Y qué es lo que quiero que lea? La entrada 2. La entrada 2, recordar que es donde está el botón. Entonces voy a leer esta entrada y eso lo leo con este valor, ¿ok? Digital read. Pero, dale cuenta, lo leo y ¿dónde quiero que lo guarde? Entonces, es por eso que escribí esta variable. Entonces, dale cuenta que va a leer va a leer el valor y lo va a guardar en esta variable. Es decir, digital read puede valer o 0 o 1. El valor que lea puede estar en alto o en bajo, es decir, o 0 volts o 5 volts. Y eso lo va a guardar en esta variable, ¿ok? Ahora lo que quiero que haga es que haga una acción, ¿están de acuerdo? Que prenda o que apague el LED dependiendo de que si está prendido. Entonces, esto es así. Igual voy a comentar, esto es, si está presionado, es decir, recordar que si está presionado, como está esta configuración, si está presionado, me va a dar un 0 aquí. Entonces, si está presionado, me va a dar un 0 ahí. Entonces, si está presionado, es decir, si está en bajo, prendo el LED, si no lo apago. ¿Cómo le hago eso? Pues hay una instrucción que se llama if, ¿ok? If significa, los que ya han tomado conmigo una materia, significa sí, es una condición, sí, entonces le pongo if, quiere decir sí. Si el estado pulsador, si el estado del pulsador o la variable es igual a abajo, ¿ok? ¿Qué es lo que queremos que haga? Lo que queremos que haga es que prenda el LED. ¿Cómo le decimos que prenda el LED? Digital write, ¿ok? Digital write. Tienen que respetar las mayúsculas y minúsculas. Ahí en digital write va a escribir, es decir, va a mandar o un 0 o un 1. Entonces tenemos que decirle a dónde queremos que mande ese 0 o ese 1. Y recordar que es al LED. Y el LED está en el pin 9. Entonces le vamos a dar digital write, le vamos a dar un 9, porque es donde queremos que lo prenda, y le vamos a dar high, porque recordar que si el pulsador, que si en la entrada tengo un bajo, quiere decir que está presionado el botón, ¿ok? Y ya le pongo un punto coma para decir que la instrucción terminó. Ojo, aquí en el if no va el punto y coma, eso dirá después lo veremos, pero aquí sí, aquí ya la instrucción. Y, ok, aquí voy a cerrar y voy a escribir, y si no está, o sea, si el pulsador no está en low, quiere decir que está en ¿qué? En
Em, si no está en low, quiere decir que está en high, entonces quiere decir que no está presionado, y para eso sirve este else. Es decir, si está presionado va a hacer esto, y aquí va a prender el LED. Y si no está presionado, ¿qué es lo que quiero que haga? Pues lo contrario, ¿no? Es decir, que escriba en el LED o en el pin 9 un bajo, ¿ok? Y con esto ya tendríamos nuestro primer programa. Lo compilamos, vemos que no hay errores. Ok, ya lo compilé y vi que no hay error. Entonces yo estoy usando este simulador y lo que hice, pues voy a meter ese código, como ven ya lo metí aquí y bueno, corro la simulación. Eh, y pues efectivamente hace lo que está planteado. Ahí lo dejo sostenido, lo suelto, se apaga. ¿Ok? Ahora veremos otra parte. Y es esta parte la que yo me refiero, es la última, a usar declaraciones const-ins para mayor comprensión del código. Nuestro código anterior era este, ahorita lo he documentado un poco más, en el cual pues declarábamos, por ejemplo, al pin 9 como salida de un LED y al pin 2, ¿sí ven? Como entrada, donde iba a estar el pulsador. Hay una forma más ordenada y mejor de hacer este código, y es como ven aquí tengo que estar poniendo el numerito, ¿no? 9, 2, y ya en el programa, en el código principal, por ejemplo, pues tengo que recordar que el 2 es la salida, es decir, donde va conectado el LED, y el 9 es, perdón, el 2 es la entrada donde va conectado el pulsador, y el 9 es la salida, es decir, donde está conectado el LED. Y esto si es un código muy largo, si es un código muy largo, es muy tedioso. O si yo quiero cambiar el número del pin, es decir, no quiero poner el 9, no quiero que sea el pin, no sé, 8 o 7, por X o Y razón, quiero cambiarlo, va a costar mucho tiempo. Tengo que cambiar, donde esté el 9, tengo que siempre cambiar a 7, por ejemplo, suponiendo que lo vamos a cambiar al 7. Entonces, existe un modo que es como darle nombres a estos números, para no usar los números, sino usar sus nombres que nos identifiquen más fácil. Y eso es de la siguiente manera. Por ejemplo, tenemos que darle int, que significa int. Recordar que 2, 9, 7, es decir, todos los números de las entradas que tenemos en Arduino, estos numeritos del 0 al 13, pues son enteros. Entonces le podemos dar una variable tipo entero. Entonces por eso ponemos al inicio int. Y le vamos a decir un nombre que nos recuerde qué es lo que hace esa patita. Entonces, por ejemplo, voy a configurar la patita 9. La patita 9 es el donde está el LED, entonces, y el LED es una salida, por eso lo pongo en inglés. Bueno, por eso lo pongo out, aunque lo ponga en inglés, lo pueden poner en español, pero yo recomiendo usar más el inglés, porque en programación todo es en inglés. Entonces, out LED significa que es una salida donde está conectado el LED, y bueno, ahí está el pin, ¿ok? ¿Y qué pin es? El 9. Entonces ya le doy punto y coma. Y ahora voy a dar otro nombre, igual tipo entero, pero al pulsador. El pulsador está en la entrada 2. Y bueno, sabemos que lo vamos a configurar como entrada. Entonces yo le doy int, le voy a dar pulsador y luego le voy a dar pin, ¿ok? Y luego le voy a dar un número 2 y le voy a dar un punto y coma. Entonces ya aquí estoy diciendo que donde yo use entonces ya aquí le estoy diciendo que donde yo ponga outlet pin va a ser igual a 9, ¿ok? ¿Dónde pongo 9? Aquí, ¿ok? Entonces voy a reemplazar ese por outpin, ¿ok? ¿Dónde más pongo 9? Aquí, entonces lo voy a reemplazar por outpin. Y realmente lo que está haciendo el compilador, él cuando ejecuta o cuando corre, aquí, como él sabe que es 9, aquí le va a poner un 9 y no está afectando en nada. Ahora, ¿dónde pongo 2? ¿Dónde está el 12? Aquí. Entonces le voy a poner aquí y le voy a poner aquí. ¿Okay? Aquí. Y lo compilo. Bueno, y ya terminó de compilar y lo meto Ok, como ven aquí ya está en el código, ya con estas directivas, con los nombres, digamos, y pues bueno, corro el código
Lo simulo y es efectivamente lo mismo. Pero esta parte del código es mucho más legible, es decir, cuando uno lee el código, aquí dice, escribe, por ejemplo, digital write, en el LED, ponlo en alto. Entonces ya aquí se entiende, ¿no? En la salida del LED, en el pin del LED de salida, ponlo en alto. Que si alguien lo leyera, que si por ejemplo llega Pepito, Juan y pone 18 o el 9, pues es más difícil de entender. Entonces, esto sería el primer video, tratan de reproducirlo y también en los comentarios del video estoy dejando el código. ¿Ok? Y en resumen, pues hemos visto esto. El tipo de entrada, ahorita vimos lo que es pull up, ¿sí ven? Vamos a ver rápidamente lo que es pull down. Esto es pull up, como lo configuramos. Es decir, siempre va a estar en alto, siempre va a estar en alto, al menos que presione. Si presiona aquí, aquí va a haber 0 volts. Por eso se llama pull, es poner en alto. Entonces, este tipo de conexión es poner en alto, porque siempre va a estar en alto, al menos que presiones va a mandar un 0. Y existe pull down, es decir, poner abajo. Y como ven aquí, este siempre va a estar en 0, porque aquí es tierra, aquí hay 0. Pero cuando cierre el circuito me va a mandar 5 volts. Esto es pull down. Nosotros estamos utilizando pull up. Entonces ya hemos cubierto estos temas. Y con esta práctica, ¿no? Vimos lo que es pull up, pull down, vimos la configuración, cómo decirle que aquí va una salida y cómo decirle que esto va a ser una entrada, cómo leer la entrada, las entradas se leen y las salidas se escriben, ¿ok? Es decir, y eso lo vimos pues bien en el código. Bueno, también vimos el usar las declaraciones del constant int para manejar eso de una manera más. Aquí está, miren, lo de digital write es para escribir en una salida y aquí está el digital read. Esto es en el simulador. Si lo vemos un poco en Arduino, pues se ve de este color naranjita. ¿Okay? Una entrada, recordar, una entrada se lee, una salida se escribe. Gracias.